Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de martes de 40 de Argentina en Democracia, donde charlamos con distintos entrevistados. Tenemos el privilegio de conocer desde otro costado a distintas personalidades aquí de la provincia de Córdoba. En este caso vamos a contar con una de las voces más privilegiadas que tenemos de nuestro territorio, Silvia Layana, con nosotros, contrastando por supuesto lo que es la realidad de la música de los artistas ahora en democracia, con lo que pasó en la época de dictadura y adentrándonos también en distintos aspectos de su vida personal. Bienvenidos. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Bueno, y le damos la bienvenida a Silvia Layana con nosotros. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte acá. Por favor, el gusto es mío, parte de mi casa ya. Pero totalmente, totalmente. Bueno, cuando veíamos en la apertura, siempre es un disparador para todos los que están acá con nosotros, todos nuestros entrevistados, como un resumen, ¿no?, de estos 40 años de democracia. Y desde tu percepción personal, como artista y como mujer, ¿qué luces y sombras, qué distinción haces con la época que estamos viviendo, con lo que se vivió antes? Y bueno, para mí, imagínate que yo tenía, cuando fue lo del proceso, 12 años. Y bueno, en mi casa éramos 7 hermanos, mis padres trabajaban. Entonces, bueno, esa época, digamos, uno tomó como tantos. Había gente que era más consciente o por el entorno que tenía. Yo fui tomando conciencia después, digamos, cuando eso pasó. En ese momento, 12 años. ¿Tu papá trataban de protegerte de eso? Claro, ¿No te mis padres explicaban nada? Claro, éramos siete hermanos, no se hablaba mucho. Y aparte éramos chicos, imagínate, yo era la segunda, de ahí para abajo éramos un montón. Entonces trataban de preservarnos, digamos, y tampoco sé si ellos tenían una información real, ¿no? Como tanta gente, de lo que se estaba viviendo. Pero bueno, a medida que fui creciendo, yo empecé a estudiar en artes plásticas, en la escuela de artes. Estaba cerrada la escuela de cine, digamos, son las cosas, porque yo empecé a estudiar en el 85. No, 85 no, perdón, en el 80. Claro. En el 80 empecé a estudiar, 79, 80 empecé en la escuela de artes, así que pleno proceso. Sí. Y estudiar una carrera artística dentro de las artes plásticas, digamos. Estaba complicado. Estaba complicado, digamos. Uno no lo advertía totalmente en ese momento. Pero bueno, a medida que fue pasando y que uno se va informando y va teniendo conocimiento, y bueno, yo a través de compañeros universitarios entré a conocer, digamos, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, esas letras, bueno, Mercedes Sosa, obviamente, que bueno, te llevan a querer saber, digamos, de qué se trataba, qué es lo que pasó, y bueno, ahí se va encontrando, ¿no?, con la realidad durísima de la que tuvieron que atravesar tantos y tantos artistas, ¿no? Yo que empezaba con la música, si bien con la música como profesional yo arranco en el año 90, que me presento en Cosquín y que soy revelación de Cosquín. Grabé mi primer disco en el año 94, que el disco se llamó Tendríamos que animarnos. Que tenía que ver con un montón de cosas. El tendríamos que animarnos, primero
por el hecho de grabarlo íntegramente acá en Córdoba. Era CD, o sea, primer disco digital que se graba absolutamente en Córdoba, o sea, gráfica de Córdoba, estudio de Córdoba, arreglador de Córdoba, todo de Córdoba. No, fue un paso importante. Entonces era, en ese claro, momento, y sí. vos pensás y ahora ya no existe el CD. Y este fue el primero, o sea, o estoy vieja o No, todo pasa muy va más rápido el rápido. tiempo, Bueno, Silvia, pasa muy rápido el tiempo, sí. exactamente, no, terrible. Y bueno, y ese disco también tenía, se llamaba Tendremos que animarnos porque tenía, digamos, un montón de temas inéditos, que en ese momento, en el año 90, el folclore, digamos, cuando yo fui Revelación, el folclore tenía prácticamente un certificado de función en esa época, ¿no? Era el 60 y 70 donde eran grandes estrellas y que después volvió, digamos, a través de bueno, cuando apareció Soledad, los Nocheros, los Tequis, todo eso, bueno, hizo como una recuperación, digamos, de un folclore, pero en el año 90 no, entonces... Había mucha influencia de la música inglesa, sí, estaba del rock sí, claro, nacional. Cosquín en los 60 y los 70, el que era Revelación, tenía atrás, viste, para elegir en qué sello ibas a grabar. Claro. Cuando yo fui Revelación de Cosquín no había ni el loro, no había nadie, era cri, los grillos, no más, viste, no había. Entonces, bueno, tomar la decisión de grabar en forma independiente, además, era todo un desafío. Una apuesta. Era toda una apuesta, exactamente. Y te dijeron en algún momento, no, por ahí no vayas, mira, el auge es otra cosa. ¿Por qué el amor por el tango, por el folclore, tiene que ver con estas influencias de Mercedes Sosa, de estos grandes referentes que hemos tenido? ¿O porque te sentías vos cómoda con este género? A ver, yo empecé cantando, o sea, mi cuna fue la coral, digamos, por así decirlo, ¿cierto? Porque yo soy egresada de los niños cantores. Entonces y aparte tenés una personalidad muy curiosa y también seguramente has estado escuchando y nutriéndote de otros géneros. Sí, o sea, primero, yo empecé con el folclore porque, bueno, yo me presento en Cosquín como solista de folclore femenina, que fui atravesando ese mismo año. O sea, no es que yo venía cantando en peñas o venía en los escenarios cantando folclore y como viste que pasa ahora. Que todo ¿Arrancaste con eso directamente? Arranqué con eso, me presenté porque, bueno, estaba David Samar, que es un compositor jujeño que vivía acá en Córdoba, muy capo, tiene obras maravillosas. De hecho, el disco tiene varias obras de él. Él fue el que me impulsa y me dice, ¿por qué no te presentás en Cosquín? Digo, yo no me veía en escenario sola, yo había cantado en los coros como solista. De hecho, tenía un grupo de música de raíz latinoamericana con Gustavo Maldino, que era el director, en donde era un grupo vocal, que estaba el auge, en ese momento estaba el Grupo Azul, bueno, estuvieron las Voces Blancas y demás, bueno, era el auge de los grupos vocales, digamos. Claro. Entonces, pero solista nunca había estado en un escenario y esa fue la primera vez. Y fui ganando las distintas etapas hasta que fui Revelación ese mismo año. ¿Y qué sentiste en ese momento cuando te paraste arriba del escenario? Porque con tanta historia, todo lo que implica ese lugar para todos los argentinos, para Córdoba. No, fue así como tan rápido y todo tan fuerte, porque yo, imagínate, era a nivel primero capital, que se hizo acá, no me acuerdo en dónde, si en uno de los estadios de Belgrano, no me acuerdo dónde fue, digamos, el ámbito donde se desarrollaba el pre-Cosquín, y de ahí, bueno, a nivel nacional, y en el nacional ya era en el festival, digamos, claro, en la Plaza Próspero Molina. Así que para mí estar ahí, en esa plaza, era como muy fuerte y bueno, y era con todos los que se presentaban de todo el país, porque esto era nacional, y bueno, y eran noches de dormirnos, de acostarnos a las 6 de la mañana, porque las competencias eran largas, y al último decían, bueno, fue ganador, tal, y bueno, iba pasando, hasta que soy ganadora en el rubro vocal femenino, y una de las
los premios, digamos, de ser ganadora, era cantar en horario televisivo, una noche. Así que ese día que yo tenía que cantar, me voy para probar sonido con los músicos y demás, armé todo como para probar sonido, pensando ya en la noche del festival televisivo y todo lo demás. Y cuando estaba probando sonido, se aparece Jairo a probar. Él le tocaba esa noche también actuar. Ay. Y cuando yo lo veo aparecer, él estaba viviendo en Francia en ese momento, cuando yo lo veo aparecer, yo dije, uy, me vas acá, nena, correte que pruebo yo, y después probás vos. Así que hice la amague, sin que me dijera nada. Y me dice, no, usted se queda ahí, prueba, tranquila, yo espero, y después pruebo yo. Así que imagínate la prueba mía. Y se quedó ahí, o sea, no es que se fue, se quedó ahí a escuchar mi prueba de sonido. ¡Qué espectador, por favor! Yo, viste que no lo podía creer. Y bueno, nada, probé sonido. Él me escuchó toda la prueba de sonido, que yo canté los 2 temas que me correspondían, los canté como si fuera ya en escenario. No probé así, 1, 2, 3, suena, pide a ver más grave. No, yo canté actuando. Y ahí, bueno, fue mi primer contacto con Jairo, que se acercó y me felicitó y me invitó a que si me animaba, imagínate, si me animaba a cantar con él en el Teatro Griego un mes después de Cosquín. Él volvía a Córdoba, iba a cantar en el Teatro Griego, entonces me dice, ¿tenés más? Claro, por supuesto, ¿a qué hora? Tengo que estar ahí. Así que bueno, ese fue mi primer encuentro con Jairo, que yo siempre le agradezco, porque yo no era nada, no había sido ni revelación todavía, porque eso fue el día que me tocó cantar, y después un jueves ponele, y el domingo me nombran revelación, pero el jueves era simplemente una ganadora, pero con el hecho de ser cordobesa, y porque me dicen te felicito, me encantó, para mí fue muy generoso de su parte. Pero absolutamente. Me abrió su puerta, y bueno, todo esto dentro de una época, porque hablando, digamos, de la democracia, donde uno podía, se podía expresar, ¿no? Se podía cantar. Solamente una vez tuve, después del 90, me acuerdo que iba a cantar en Cosquín, ya como artista que iba a participar, y que me preguntaron los temas que iba a hacer. Y yo iba a cantar La chacarera del expediente, del Cuchi Leguizamón, que dice en una parte, el pobre que nunca tiene un peso para andar despierto, no bien se halla una gallina que ya me lo meten preso. Bueno, era un tema, pero bueno, a ver, estamos en democracia, y sin embargo me sugirieron si podía cambiarlo. No lo cambié, porque dije, no, pero ¿por qué? A ver, no había... Digamos, yo no, si bien uno había escuchado pero estábamos en plena democracia, estamos hablando ya era el 91, 92, por ahí. Así que bueno, yo siempre agradezco que, digamos, cuando aparezco cantando como profesional, digamos, estaba dentro de una democracia y de una libertad para poder hacer lo que uno quería, ¿no? Pero todavía estaba la influencia. Sí, quedaron los coletazos, pero bueno, ya había... ¿Esa fue la única vez que te dijeron de cambiar alguna canción? Sí, la única vez. Pero estamos hablando del 92, claro. O sea, ya había pasado ya 9, del 83, que había vuelto la democracia, así que... No, y yo, digamos, a ver, de esa época, yo tengo mi hermano, que es un año más chico que yo, y estuvo en servicio militar, y estuvo en las Malvinas. O sea, es un excombatiente de Malvinas, donde esa época para mí fue nefasta. O sea, escuchar a la gente, porque tenías las voces de las distintas opiniones, ¿no? Y gente que defendía el hecho de que hubiéramos ido a invadir las islas. Yo estaba destruida. Yo estaba en la facultad, me acuerdo de la Escuela de Artes, y estábamos con la radio todo el tiempo prendida, porque
mi hermano estaba allá. Y lo único que yo sabía era que estaba en Bahía Fox, a través de un radioaficionado que vivía al lado de nuestra casa, porque no sabía, imagínate, en esa época no se sabía nada, no había teléfono, no había nada, no había forma de comunicarse, y mi hermano sabíamos que se había ido a las Malvinas. Por cartas y, por si, y eventualmente. Ni carta. ¿No? O sea, ya cuando ellos fueron o sea, la última carta de mi hermano estaba en el continente, 18 años. Y mi hermano fue, esa carta, yo dije, no es mi hermano. O sea, cómo le lavaron la cabeza, porque decía, no, bueno, hay que ir a enfrentar y defender con la vida la patria. Y yo, no es mi hermano, porque era una lucha absolutamente desigual. O sea, uno advertía, digamos, si bien no era muy grande, pero bueno, que yo tenía la capacidad de darme cuenta, digamos, que era una lucha absolutamente injusta y desigual, y no teníamos idea de dónde estaba él, solamente, por eso te digo, a través de un radioaficionado que vivía al lado de mi casa, nos dice que está en Bahía Fox. Era lo único que teníamos como referencia. Yo me acuerdo que, bueno, mi madre y mi padre, bueno, toda la familia, era un sufrimiento, digamos, no saber qué estaba pasando, y escuchaba. Y bueno, y una vez en la facultad estaba, nada, trabajando con el pintando, con todos los alumnos ahí, y la radio puesta, y en un momento dado dicen, comunicado, número, que era así, los informes de la radio, acaban de bombardear Bahía Fox. Yo, así se me bajó la presión. Tenía mi amiga Marcela Brezán, que es compañera. Me fui afuera, porque, a ver, uno dice, las Islas Malvinas son dos cositas, y de Bahía Fox es otra. ¿Te parece que te dicen bombardearon Bahía Fox y que desapareció? ¿Viste? Siempre uno tiene esa percepción de los lugares, y nada, o sea, habían, sí, bombardeo, pero en la playa, ¿no? Él estaba, es más, pero bueno. Pero era el lugar donde él estaba. Sabíamos, claro. Eso no lo sabíamos, y para nosotros, y aparte, nada, ¿cómo enterarse? La desesperación. ¿Cómo enterarse? O sea, te ibas a enterar con un telegrama. No había forma de que ellos pudieran comunicarse. Bueno, y yo los veía a los militares, ¿viste?, defendiendo esa gesta, un Galtieri borracho, porque esa era la imagen que tenía, y yo me acuerdo de la bronca frente a esa lucha injusta. Bueno, Silvia, vamos a la primer pausa. Cortita, dale, sí, vos cortame, pues yo hablo y hablo. No, ¿viste? Tengo que... hay mucho más para bueno, charlar, hay muchísimo más dale, para charlar, pero nos vamos a la primer pausa de esta conversación hermosa que estamos teniendo con una gran artista aquí de la provincia de Córdoba, y a la vuelta seguimos.